Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 17 de marzo. Así es, en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Patricio, obispo. San Patricio, ¿quién era? Nació en Inglaterra hacia el año 385. Consagró su vida a la evangelización de Irlanda. Su oración y penitencia eran asombrosas, y a ellas juntaba un sentido de la realidad que lo capacitó para adaptar su apostolado a las condiciones sociales y políticas de los celtas. En su lenguaje sencillo para evangelizar, solía explicar que así como las tres hojitas de un trébol hacen una hoja, de igual modo el Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios. Hay una famosa oración a San Patricio que destierra los males y aleja por completo a Satanás. Bueno, pues acerquémonos a este gran santo con la misma piedad que él tenía. Que Dios nos ayude a tener esa fe, esa fortaleza de espíritu. Pidamos la poderosa intercesión de San Patricio, obispo. Muy bien, para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28b al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos en la primera lectura un texto muy particular, justamente al profeta Oseas, capítulo 14, del 2 al 10, en donde el Señor le dice a Israel que se convierta, que se arrepienta de sus pecados, que Él perdona sus culpas y sus maldades, y sobre todo habla de las infidelidades e idolatrías que el pueblo ha profanado en contra del Señor o ha manifestado en contra del Señor. El Señor perdona, el Señor ama al pueblo de Israel como a una novia. Bueno, nos damos cuenta entonces cómo el profeta Oseas, aunque vive en el siglo VIII antes del Señor, antes de Cristo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta cómo su mensaje es el tema de la fe y de la conversión, de dejar por un lado la idolatría de los ídolos, hechuras de manos humanas, ¿verdad? Y los ídolos, pues sobre todo, eran aquellos dioses de los antiguos pueblos. Como bien sabemos, se dio la caída de Samaria en el año 722 a.C., o llamado el Reino del Norte, ¿verdad?, por los asirios, y los asirios pusieron sus dioses, y entonces Dios era celoso de que por miedo a que les hicieran daño, pues abandonaran la fe puesta en el Dios vivo y aceptaran los dioses extraños, los dioses asirios. Y por eso Oseas se centra en una alianza con Dios, alianza entre su pueblo elegido. Hoy también a nosotros se nos invita a hacer una alianza con Dios, a abandonar los ídolos. ¿Cuáles ídolos?
el Dios o el ídolo dinero, el ídolo trabajo. ¿Cuánta gente solamente vive trabajando y nunca le dedica un tiempo al Señor? Sí, el ídolo negocios, que muchas veces nos quitan el tiempo para la familia, el tiempo para Dios, el tiempo para amar auténticamente al prójimo. Sí, el Dios en minúscula, pues cuando decimos Dios lo decimos en minúscula. Sí, el Dios vanidad, o también soberbia, que significa orgullo, que significa ensimismamiento, individualismo, y que pues nos aleja de Dios y que nos acerca a los bienes de este mundo, a amar a este mundo con todo lo que él supone. Ya San Mateo nos alerta en el capítulo 4, en las tentaciones de Jesús en el desierto, cómo Satanás le ofrece todos los bienes de este mundo si se postra y le adora a Jesús. Y nos damos cuenta que el Señor lo reprende, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, pues solo a Dios servirás. Bueno, pues también hay el Dios vanagloria, el querer estar por encima de los demás, el querer saberlo todo, el querer tener fama también. ¿Y cuántos dioses podríamos mencionar hoy? Y el Señor desde la primera lectura nos invita a abandonar esos ídolos, a abandonar esas actitudes, esas manifestaciones que hay en el corazón al examinarnos, esos deseos que no son puros. Bueno, pues abandonémoslos y pues busquemos la gracia de Dios. Hoy por cierto, en la lectura del Evangelio nos damos cuenta cómo se inicia justamente haciéndole una pregunta a Jesús. Uno de los escribas, uno de los doctores de la ley, se acerca a Jesús y le hace una pregunta: Señor, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Claro, si nosotros analizamos los 10 mandamientos, ¿cuál es el primero? A ver, ¿tú lo sabes? Así es, amar a Dios sobre todas las cosas. Perfecto, excelente. ¿Y sabes algo? Jesús le pone otra cosa, ¿sí? No solo amarás al Señor, sino amar al prójimo como a ti mismo. Y Jesús empieza manifestando precisamente esa frase: escucha, Israel, este es el primero de los mandamientos. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús está refiriéndose al Deuteronomio capítulo 6:4. Ahí dice precisamente estas mismas palabras. Esta es la oración del pueblo de Israel hasta el día de hoy, de los judíos, el famoso Shema Israel. Escucha, Israel, es lo que significa, ¿verdad? Bueno, y que hacen oración durante la mañana, durante la tarde y durante ciertas horas específicas del día con este mismo texto bíblico. Amar al Señor, colocarlo en primer lugar, darle la preeminencia y el protagonismo al Señor en mi vida, en mi historia, por encima de mi pecado, por encima de mis debilidades, por encima de lo que me haga falta, por encima de incluso de mi familia, sin temor alguno. El Señor nos proveerá. Y no solo eso, no quedarnos solo allí. No tiene sentido que amemos a Dios y que le sirvamos en iglesia y que nos demos golpes de pecho y que tengamos tantos actos de piedad si no amamos al prójimo. Y ahí termina y se encierra este mandamiento. Recuerdo que cuando estaba niño y nos enseñaban la doctrina de la iglesia, nos decían al final de los 10 mandamientos: estos 10 mandamientos se encierran en 2, en servir y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es el texto de hoy, justamente, San Marcos 12. Bueno, amar al prójimo como a ti mismo. Para el hebreo, para aquel que era judío, el prójimo se traducía como mi hermano, la persona de mi familia, la persona que va a la sinagoga, aquel amigo al que conozco, mi compadre. Pero para Jesús no. Para Jesús el mandamiento de amar al prójimo se traduce en amar al enemigo, en amar a aquella persona que es pecadora, en amar a aquel que es excluido por la sociedad, en amar a aquel que no piensa igual que yo, en amar a aquel que pues muchas veces está tirado en el suelo, como lo hace la escena del buen samaritano: ayuda al que ha sido vapuleado. Eso significa amar al prójimo, amar a mi jefe de trabajo que me pone horas difíciles, amar a aquella persona que me ha criticado y que es de mi misma iglesia, sí, amar precisamente a aquel que tal vez me ha levantado la voz o aquel que me cae mal, amarlo.
Eso significa para Jesús amar al prójimo, al que esté cercano a mi persona, al que esté a mi alrededor, independientemente de raza, lengua, religión, cultura. No importa. Lo importante es amar, pues todos somos hijos del mismo Dios. Y no es fácil amar, y por eso debemos de pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia. El Señor entonces nos dice: no estás lejos del reino, como se lo dice a aquel escriba. Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia de amar con un sincero corazón, amar perdonando, amar al prójimo como solamente Jesús lo puede hacer. Dice el Papa Francisco para hoy: amor a Dios es amor al prójimo. Dios es amor, y solo por el camino del amor puedes conocer a Dios. Amor razonable, acompañado de la razón, pero amor. Pero, ¿cómo puedo amar lo que no conozco? Ama a los que tienes cerca. Y esta es la doctrina de los 2 mandamientos. El más importante es amar a Dios, porque Él es amor. El segundo es amar al prójimo. Pero para llegar al primero debemos subir los escalones del segundo. Es decir, a través del amor al prójimo llegamos a conocer a Dios, que es amor. Solo amando razonablemente, pero amando, podemos llegar a este amor. Es por eso que debemos amarnos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y quien ama ha sido engendrado por Dios. Para conocer a Dios hay que amar, nos dice el Papa Francisco en su homilía en Santa Marta el 8 de enero del año 2015, justamente en torno al texto bíblico que hoy hemos escuchado. Hoy es día viernes penitencial. No te olvides de hacer ayuno, oración y penitencia, y de ofrecerle al Señor esa oración por la conversión de los pecadores, por el Papa, por las almas del Santo Purgatorio, especialmente de los sacerdotes, y claro, por las intenciones de la Santa Madre Iglesia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. No olvides hoy participar en el Santo Vía Crucis. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.